buenos días. Hoy una entrega más, como siempre, tu programa Decisiones RD. Gracias a todos los dominicanos, porque siempre si viven en sintonía con este programa. El toque de queda de todos los dominicanos día tras día, llevándole las buenas informaciones, comentarios y análisis desde aquí, desde República Dominicana, para todos los dominicanos, la diáspora. Gracias a todos ellos, porque siempre han confiado en las orientaciones que le traemos cada día a través de esta producción que realizamos cada día. En el día de hoy tenemos temas muy profundos y justamente ayer estábamos celebrando con un amigo que de verdad recordamos muchas cosas, pero justamente aquí, como siempre, aquí me acompaña Domingo Herrera, porque Domingo Herrera tiene buenas informaciones sobre esa actividad que se la gozó anoche. Hermano Domingo. Buenos días, Santo Domingo. Buenos días, República Dominicana. A esa diáspora que siempre nos acompaña día tras día. Y nosotros orgullosos de ser dominicanos y de tener todos esos dominicanos trabajando para que la economía aquí en la República Dominicana eche hacia adelante. Así es. Realmente, Darío, ayer estuvimos en Hard Rock Café. Sí. Pero antes de mencionar lo que sucedió anoche, Domingo, yo quiero dedicarle este programa en el día de hoy a un amigo que siempre ha estado con nosotros. Un amigo, hoy está de fiesta de cumpleaños, un tremendo amigo nuestro, Ramón Álvarez, del Banco Álvarez y la Fundación Álvarez. Ahí están viendo a Ramón Álvarez. Vamos a ver, señor director, la foto, mira, ahí está de cumpleaños junto a su esposa. Hoy nosotros desde aquí, desde el programa de Decisiones RD, le deseamos mucha felicidad y que Dios siga iluminando sus pensamientos, sus pasos cada día, Domingo. Es evidente que mi compadre Ramón Álvarez está esta semana entera celebrando su cumpleaños. Así es. Un día como hoy nació el licenciado Ramón Álvarez en Hernando Alonso Cotuí. Todos sus amigos y relacionados se sienten alegres en tener con vida a un gran ser humano, un gran filántropo de la República Dominicana, un hombre que ayuda cada día al más pobre. Así que felicidades, don Ramón. Así es, desde aquí nosotros le ponemos nuestro abrazo y siempre derramando muchas bendiciones en él y en toda su familia, que siempre está al lado de él, llevándole la solución a estas prioridades y a estas necesidades del pueblo que muchas personas de verdad necesitan. Aquí en la República Dominicana, nosotros aquí como siempre, destacando lo bueno, y lo bueno está en Ramón Álvarez. Ramón Álvarez es una persona que de verdad, a través de su fundación, le ha llevado solución a toda la familia aquí en la República Dominicana, y por eso justamente en el día de hoy queremos dedicarle este programa especial por su cumpleaños, por un aniversario más, que Dios ha puesto siempre muchas bendiciones en sus pasos y sus pensamientos. Hoy, justamente aquí, Domingo Herrera y Darío Paredes le dedica este programa de manera especial a mi hermano Ramón Álvarez, que ahorita estaremos por allá dándole un abrazo personal, un abrazo como él se lo merece, de sus hermanos Domingo Herrera y Darío Paredes. Desde la diáspora, toda la gente que lo conoce en Estados Unidos, en Boston, en Massachusetts, que conocen a Ramón a través de su fundación, y ese hermano, ese amigo, mi compadre Ramón Álvarez, hoy, esta semana entera está de cumpleaños y nosotros estamos alegres, tanto Darío Paredes como yo, estamos alegres de saber que don Ramón Álvarez cumple un año más. Y yo estoy seguro que Richard Ortiz está contentísimo, y la familia Ortiz, porque hay una afinidad, hay una hermandad entre Ramón Álvarez y Richard Ortiz. Así que felicidades, don Ramón, que lo cumpla feliz. Mira, Domingo, anoche estuvimos compartiendo con nuestro hermano Domingo Bautista y todo su elenco. Ahí está, eso fue en Hard Rock. Ahí estoy yo haciéndole una pregunta. Vamos a escuchar el audio por el cual yo le hago la pregunta y él me responde. Vamos a ver, señor director. Buenas noches. Te habla Darío Paredes del programa Decisiones RD. Quiero hacer una pregunta que va justamente a Domingo Bautista. Quiero felicitar a este equipo que de verdad
por primera vez en la República Dominicana vamos a tener un programa de la categoría del supermeridiano. Domingo, sé que lo conocemos desde hace muchísimos años, conozco tu trayectoria, tú sabes que el programa nuestro se ve de manera internacional. Hay una pregunta que viene del ser del pueblo. Sabes que es una persona que te identifica mucho con el pueblo. ¿Irá Domingo otra vez a través del supermeridiano a hacerle la pregunta al pueblo con la cual surgió la superrevista? ¿Se va a conectar Domingo al calor en realidad los dominicanos que se hablan de ti otra vez en los medios de televisión? Ciertamente, cuando tuvimos reunión con el equipo de producción, yo le decía a Rancés y a los muchachos de que hay una serie de trabajos que la gente me asocia, me vincula, y uno de ellos hace conexión con el pueblo llano, porque yo vengo de ahí, yo vengo de Villajuana, yo sé lo que es el barrio, yo sé lo que es el muchacho que tiene sueños, que tiene metas, que tiene desafíos. Entonces yo no puedo renunciar a eso. En mi último compromiso profesional, escuché voces que decían, pero Domingo, y tú en la calle haciendo trabajo, pero ahí es que yo me siento en mis aguas, ese soy yo. Yo no puedo renunciar a mis valores intrínsecos, naturales. Entonces esa conexión, segmento como la encuesta popular, ese segmento de Domingo en la calle, es lo que me nutre y me acerca a mi realidad original, si se quiere, porque yo vengo del barrio. Entonces, ese tipo de conexión con ese público, yo no renuncio a él. Es decir, aquí hay unos parámetros y hay unos estereotipos que dicen que cuando tú creces profesional o económicamente, debes asumir determinadas cosas. Yo he vivido permanentemente desafiando esos códigos. Yo soy el auténtico, el llano, el práctico, el hombre que se puso los colores y desafió hasta a McKinney, mi hermano. A mí me dieron funda con esos colores, muchachos, al principio, porque ver un hombre vestido de rojo entero, de verde, de amarillo, de mamey. Bueno, pero míralo ahí. Ahí estamos escuchando a Domingo Bautista. Ahí está. Ahí estoy yo muerto a risa esa noche. Una jocosidad con Domingo. Domingo es mi hermano inseparable de muchos años. Y de verdad, este tipo de programas que inicia aquí justamente en nuestra plataforma del Grupo Supercanal, Canal 33, será transmitido a partir de este lunes 18 al mediodía, pero se llama Supermeridiano. Ahí está el elenco que le acompañará a Domingo Bautista. Ahí están mirando, ahí está Ariel, ahí está Kenny Valdés, ahí está también Juan Fran, ahí también está Verónica, que le va a acompañar, ahí está Liliana, ahí está el Superman Bru, también le sigue Ingrid, también, ¿quién es más? Alfredo también, Alfredo de la Cruz, también le acompaña la señorita Quesada, la condesa, entre todos este elenco que le va a acompañar a Domingo Bautista en esta nueva producción que se transmitirá, repito, se van a transmitir de lunes a viernes al mediodía. Ahí está celebrando Domingo Bautista con todo su elenco, está muy gozoso. Eso fue la noche de anoche, y de verdad que nosotros desde aquí, desde el programa de Ediciones RD, muy alegre, muy contento. Domingo. Es evidente que el Canal 33 tiene una nueva propuesta televisiva al mediodía, el Supermeridiano, que va a ser muy bien conducido por ese magistral, ese maestro de la televisión dominicana, Domingo Bautista, junto a esa tremenda estrella de la República Dominicana, la condesa, con el elenco de todos los jóvenes que vieron ustedes ahí, que Darío mencionó. Sí. Y es una nueva propuesta en la que la diáspora se va a dar un filete de televisión en la República Dominicana desde Super Señal Caribe, por Dominican View y por todas las
señales que tiene el Canal 33. Así que felicidades, Domingo Bautista, y ese gran equipo. Así es, así es. Vamos a escuchar unas declaraciones que da en exclusiva para Decisiones RD, que eso fue anoche, donde está agradecido por el apoyo que nosotros le brindamos. Y como siempre, le hemos apoyado, y más en este proyecto que inicia en nuestra plataforma de Supercanal 33, donde él se sintió muy bien cuando nos vio allá. Cuando él me llamó, Paredes, quiero que nos apoye, Domingo y tú. No, ahí estaremos presentes, hermano, tú eres mi hermano. Y más que se trata de un proyecto donde le hemos dado seguimiento. Vamos a ver algunas declaraciones que da Domingo Bautista para Decisiones RD. Bueno, señores, estamos ya prestos en breves momentos a hacer la presentación formal del nuevo proyecto televisivo, el Super Meridiano, y agradecer a Decisiones RD por su apoyo a toda esta iniciativa, del empresario, mi hermano, que definitivamente ha puesto entusiasmo en este proyecto para que sea bien exitoso. A disfrutarlo, señores. Ahí esas fueron las palabras para toda la producción de Decisiones RD. La verdad es que nosotros nos sentimos muy orgullosos cuando un amigo, como lo es Domingo Bautista, que es una marca en República Dominicana, es una persona que no tiene, nadie puede hablar en contra de Domingo, porque todo lo que ha hecho Domingo en bien del desarrollo y del progreso de la República Dominicana, llevando las buenas orientaciones, el dinamismo, ese calor, esa confraternidad, esa hermandad que él emana cuando él se dirige al pueblo con sus cámaras a entrevistar la pregunta popular, que ese fue muy reconocido cuando él estaba en Super Revista, donde cada tarde llevaba estas jocosidades a través de estos programas que él justamente conducía en un canal cercano a nosotros, a nuestra plataforma, que es Colorvisión. Somos una misma familia, somos familia. Todos los canales de la República Dominicana, todos los productores, propietarios de cada canal, siempre se unen para llevar la veracidad y el ánimo para el televidente que se conecte. Y hoy justamente aquí en Supercanal, a partir del lunes 18, estará Domingo Bautista con nosotros, con todo ese gran equipo de profesionales, llevándole las buenas orientaciones al mediodía. Y ahí también dijeron que la costumbre de ver el dinamismo a través de las orquestas, los artistas, estarán ahí presentes. Porque se ha perdido un poquito de costumbre en base a esto. Creo que hay pocos programas, en pocas palabras, no hay programas como este realmente, como va a iniciar este programa, con una producción muy bien realizada a través de justamente sus productores. Ahí está Manny, el hijo de Domingo Bautista. ¿Y quién más va a estar ahí en la producción? Hay dos de sus hijos, no recuerdo los nombres ahora, pero hay una producción, una superproducción. Yo creo que con el Super Meridiano y Domingo Bautista finalmente muere el aburrimiento. Así es. Vámonos así es, esa es una buena palabra. Muere el aburrimiento, eso es verdad. Vámonos a una pequeña pausa comercial. En breve regresamos con otro tema de mucho interés para todos ustedes. En Óptica Almanzar reafirmamos nuestro compromiso en ofrecerle un servicio de alta calidad, más rápido, eficiente y competitivo, que garantice su salud visual. Ofrecemos soluciones oftalmológicas para el cuidado pleno de su salud visual. Lentes de contacto, cristales, monturas, gotas, gafas en todos los estilos, modelos y colores, en las mejores marcas más reconocidas mundialmente. Aceptamos todos los seguros. Cubre gratis consultas, lentes, más un 50% en monturas. Visite nuestras sucursales. Óptica Almanzar, para ver claro. Avenida 27 de Febrero, esquina Leopoldo Navarro. Teléfono 809-689-7870.
Fundación Media Luna y Producciones Bar presentan la versatilidad, el carisma y la energía de un artista inigualable, Marcel Piel Morena, interpretando Joyas Prestadas. Se acabó, se acabó, se acabó. En una producción especial que te hará vivir momentos inolvidables. Marcel Piel Morena es una bohemia por la vida. No sé qué pasa con mi corazón. Jueves 28 de octubre, 8 de la noche, Hard Rock Café Santo Domingo. Marcel Piel Morena es una bohemia por la vida. Que todavía duele. Una noche de puros éxitos. Boletas a la venta ya. Información 809-687-9818. Marcel Piel Morena es una bohemia. Cupo limitado. Tenemos un compromiso con nuestra ciudad. No la ensucies. Un mensaje del Consejo de Regidores del Distrito Nacional. Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos. Alimentaria de la República Dominicana está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios fueron estos que han llegado aquí a Inegro. Está baratísimo, oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comida barata, chévere. Llegó el Toca 3 para que ganes más. Llegó el Toca 3 con mucha facilidad. El Toca 3 de Loteca te pone a ganar muy fácil. Participas con 3 números, 3 tómbolas del 0 al 9 cada una. Y si hoy tu ticket no ganó, participas en la repartidera del Toca 3 de Loteca, donde podrás ganar 1,000 pesos por cada 50 pesos apostados. ¿Oíste? Ahora también con el Toca 3, Loteca te toca. En la repartidera solo participan los tickets de 50 pesos en adelante. Más claro ni el agua. Único número de pago de factura al 809-562-3500, opción 1. O por la aplicación Paga Todo y todos los puntos autorizados. Continuamos con el toque de queda de todos los dominicanos. Domingo, tú sabes que extraditan al ex alcalde de Las Galeras 53 días después de que se firmara el decreto. Ahí están, cuando se están montando en la avioneta para ser trasladado a Puerto Rico.
pese a que aceptó irse en extradición voluntariamente a Estados Unidos el 21 de junio pasado y que el presidente Luis Abinader firmó el decreto autorizándolo el 20 de agosto. En este martes, se fue en el día de ayer, cuando salió del país rumbo a Puerto Rico. El exalcalde del Distrito Municipal de La Escalera de Samaná, el Quidenio Balbuena Agüeda, el que le llamaban Putin, aceptó irse para responder la acusación que se le formula de narcotráfico en el Distrito Judicial Federal de Puerto Rico. Balbuena estaba recluido en el pabellón de extraditable de la cárcel de Najayo en San Cristóbal. El decreto presidencial que autoriza la extradición es el 483-21 del 20 de agosto y 53 días después es que cuando se ejecuta la salida del país. Esto significa de que había que esperar el procedimiento de rigor. No quieran venir a hacer sombra de árbol caído. Ahí no se ha caído ningún árbol. Simplemente había que esperar el momento indicado para la extradición, aunque ya el decreto fue dado el 20 de agosto, pero ayer fue que se fue. Hay un serio de personas por ahí, comunicadores, que quieren distorsionar esta información. Ya se fue. Y entonces hay que esperar el procedimiento federal que le van a realizar, las investigaciones de rigor con relación a estas acusaciones que le hacen las autoridades que tienen que ver con este caso, Domingo. Bueno, ahí se ve que el presidente cumple con su palabra de que no habrá vaca sagrada y está ejerciendo lo que tiene que hacer, trabajar para que se sigan aclarando las aguas de la moral en la República Dominicana. Así que felicitamos al presidente por hacer realidad de que todo el que tenga problemas, que vaya, sea donde sea, a cualquier parte del mundo, a responder por lo que supuestamente ha hecho. Así es, Domingo. Tú sabes que el vocero del gobierno, Homero Figueroa, aclaró que que el gobierno no ha presentado ninguna propuesta para la reforma fiscal y desautorizó un documento sobre el particular que ha estado circulando en redes sociales y otros medios de comunicación. El gobierno dominicano hasta ahora no ha divulgado de manera formal o informal ninguna propuesta. Vamos a ver las declaraciones de Homero Figueroa con relación a desmontar esta campañita que le tenían al presidente de la República, Luis Abinader. Vamos a ver, señor director. Los documentos con diferentes escenarios de recaudación que circulan en las redes sociales y se comparten en los grupos de WhatsApp no son documentos oficiales. El gobierno dominicano hasta ahora no ha divulgado de manera formal o informal ninguna propuesta relativa a una reforma fiscal. Figueroa aclarando esta mala desinformación por la cual hay ciertas redes sociales, por ahí en las redes sociales, y ciertos comunicadores divulgando y expresando de que sí, el gobierno ya tiene la reforma, y eso es falso, Esperen el momento, si el gobierno entiende de que sí se va a crear la reforma fiscal, entonces él va a llamar a todos los sectores empresariales, políticos, y las iglesias para consensuar esta decisión, si es de someterse. De lo contrario, hasta el momento no ha habido ninguna reforma fiscal que haya realizado el presidente de la República para tales fines. Hay comunicadores que quieren distorsionar las informaciones y la buena gestión que lleva el presidente Luis Abinader, y hay que aclarar eso. Por eso Homero Figueroa, él como representante del gobierno, vocero del gobierno, expresa que no hay ningún tipo de documento oficial que determine que se va a someter una reforma fiscal para el perjuicio del pueblo dominicano. Y si es de someterse, os repito, el presidente va a llamar a todos los sectores para consensuar. El domingo. Es evidente que hay un detalle que me gustó. Es que veo al vocero del Palacio Nacional, que por primera vez no veo al presidente de la República, él defendiéndose
cuando hay una persona que está encargado de eso. O sea que saludo a ese gran periodista y comunicador Homero Figueroa por salir al frente a estas palabras que dicen voces de incidente, de que tal o cual reforma se va a hacer sin consensuarse. Oigan una cosa, pueblo dominicano. La gente, el pueblo llano, habla de reforma fiscal muchas veces sin saber, y esto no lo digo con el ánimo de ofender, pero las reformas fiscales se hacen cada año. Eso es algo obligatorio, porque eso es lo que mueve la economía. Como así, ustedes saben que nacen cada día, nacen niños, como así cada día en un lugar lejano donde no hay electricidad, llega la electricidad, como así en un lugar lejano donde no hay casas, llega el gobierno construyendo casas. Con la reforma fiscal el gobierno lo que busca es el dinero para poder atender las acciones del gobierno a nivel económico. O sea que cada año es obligatorio e indispensable hacer una reforma fiscal. Así es, pero tú sabes que el gobierno de Luis Abinader siempre, todo lo que va a realizar, siempre busca la participación de todos los sectores. Repito, ahí convoca a las iglesias, a los partidos políticos, los empresarios, para consensuar cualquier decisión que él vaya a tomar. Él como primer mandatario no toma la decisión propia, no. Él primero se dirige a los sectores correspondientes, a las organizaciones, y logra el consenso. Y si logra el consenso automáticamente porque todos estamos de acuerdo. Sí, pero que hay que decirle a la gente lo real, porque la gente, el pueblo llano habla de reformas fiscales, sí, y habla sin tener conocimiento de causa. Entonces hay que decirle, Darío, que todos los años, así como hay un nuevo presupuesto cada año, todos los años se hace esa reforma fiscal, que eso es inevitable. Así como hay que hacer un presupuesto para la nación, hay que hacer una reforma fiscal para entonces ese presupuesto llenarlo de dinero con la reforma. Así es. Domingo, tú sabes que la Comisión de Salud justamente da un informe en el día de ayer. Dice que las últimas 24 horas, 5 dominicanos perdieron la vida y otras 520 dieron positiva al COVID-19. De acuerdo al boletín 572 emitido por la Dirección General de Epidemiología, a la fecha en el país suman 4.072 las muertes por coronavirus y tiene 7.616 casos activos de 366.711 registrados, con 355.023 pacientes recuperados de la enfermedad y 1.748.474 casos sospechosos han sido descartados. Lo que indica que la comisión sigue fortaleciendo el trabajo, no se ha descuidado, pero así yo le hago un llamado a todos los dominicanos. Acudan a vacunarse. Ya el país al 100% ya está abierto. El presidente depositó confianza en los dominicanos. Pero no nos podemos descuidar. Hay muchos dominicanos. ¿Sabes qué? Si nos vamos en términos porcentuales de la cantidad que hay vacunados aquí en la República Dominicana, hay 58.6% dominicanos vacunados. Señores, faltan casi 42% para completar el 100%. ¿Por qué no acudir? ¿Por qué no acudir a vacunarse? Repito, el presidente confió en los dominicanos, nos reabrió el país otra vez, el país está reabierto otra vez. Entonces, vamos a acudir a aquellos dominicanos, veo los centros de vacunaciones solitarios, solos, que no va nadie, vayan a vacunarse. Señores, falta el 42%. ¿Sabes qué significa el 42%? Más de casi 6 millones de habitantes dominicanos, 5 millones y pico de dominicanos que faltan por vacunarse. ¿Usted cree que eso es justo? Donde el gobierno ha llevado una campaña bien consensuada, bien dirigida a cada dominicano. Se nos están poniendo en bandeja de plata y ni así acudimos a vacunarnos. Eso no tiene madre. ¿Y qué es lo que queremos? ¿Que nos cierren el país otra vez?
Mira, ayer murieron 5 dominicanos, hay 520 infectados otra vez. Vamos a vacunarnos. Vamos a escuchar al presidente, vamos a escuchar al gobierno, vamos a escuchar a la Comisión de Salud, que ha puesto todo su empeño para que nosotros los dominicanos acudamos a vacunarnos. Y ni así vamos, gratis. Y si el gobierno viene para presionar y le cobra por cada vacuna, y pone un reglamento para que sea obligatorio, entonces tienen que pagar. Entonces, ahora que es gratis, nadie ha ido. ¿Por qué no tiene más? ¿Eso no tiene más, Domingo? Bueno, yo lo que te puedo decir es que Juan Pablo Duarte dijo que los malos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones. Yo te puedo decir que el gobierno, en la persona de la vicepresidenta de la República, que ha hecho un gran trabajo en materia de salud, el dominicano que no se ha vacunado por estar de estúpido e negligente, tiene que ser responsable a que si se muere, se murió. Porque usted tiene que ser responsable de su familia y de usted mismo. Hay personas que dicen que quieren a todo el mundo, pero si usted no se vacuna, usted no se quiere, y usted no quiere a nadie. ¿Me entiende? Porque el problema no es que se muera el que no se ha vacunado, es que infecte a otra persona. Y que siga infectando y que siga infectando. Señores, es el último llamado que se le hace, así como lo hacemos los evangélicos, con la venida de Cristo y con el arrepentimiento. Señores, vayan a vacunarse, que la vacuna es gratis, y el gobierno incluso ha regalado vacunas a otros países, y nosotros que la tenemos no la aprovechamos. Así es. A vacunarse. Así es. Tú sabes que la primera dama, Domingo, doña Raquel, sorprende con vivienda a señora de 111 años. Ahí está la primera dama con la señora, muy contenta ella. La primera dama, Raquel Albaje, sorprendió en el día de ayer a Rosas Caraballo, de 111 años, a recibirla en el Palacio Nacional y entregarle las llaves de una vivienda amueblada que gestionó con el marco de su programa Uniendo Voluntades. En un comunicado de prensa, Albaje explicó que conoció la historia de doña Rosa a través de las redes sociales luego de que un Piniestro publicara un video. Eso significa de que la humildad se impone en doña Raquel Albaje con esta decisión de entregarle y hacer feliz a esta señora de 111 años. Aquí en la República Dominicana, nosotros los dominicanos debemos sentir orgullosos con este tipo de gestos. Es un gesto casi patriótico para todos los dominicanos, porque darle felicidad a esta señora ya de 111 años, entregarle su vivienda amueblada, yo como dominicano me siento totalmente orgulloso con este tipo de gestos. Es evidente que cualquier ser humano vivo, aunque sea la postrimería de su vida, que pueda vivir en una vivienda digna, así es agradable. Eso es una gran noticia, y que dice mucho en lo positivo de la primera dama. O sea que eso también lo hace ella en nombre de todos los envejecientes de la República Dominicana. Hay mucha gente viviendo que se cobijan con el cielo. Así que es evidente que podemos felicitar a la primera dama, que es algo muy esencial. Muchísimas gracias en nombre de este programa Decisiones RD, y que no se pare ahí con la señora de 111 años, que continúe. Así es, así es. Domingo, tú sabes que el gobierno, a través de General Méndez, va a crear un simulacro en la próxima semana, realizará de terremoto la próxima semana. Ahí, con el propósito de preparar a la población dominicana, el gobierno sobre cómo responder a una situación de emergencia. El gobierno central llevará a cabo este próximo miércoles 20 de octubre la simulación de un terremoto cuyo epicentro será la ciudad de Santiago.
Este mecanismo de contingencia que se realizará por las instrucciones del presidente Luis Abinader se dio a conocer durante una rueda de prensa encabezada por el ministro administrativo José Ignacio Paliza y el director del Centro de Operaciones de Emergencia COE, Mayor General retirado Juan Manuel Méndez. Vamos a ver algunas declaraciones que da Juan Manuel Méndez con este simulacro que será llevado a cabo el próximo miércoles 20 aquí en la República Dominicana. Él ahí expone dentro de sus declaraciones, General Méndez, algunas exhortaciones para que apoyemos este simulacro aquí en la República Dominicana. Repito que será llevado a cabo el próximo 20 de este mes, es decir, el próximo miércoles. Vamos a ver, señor director, las declaraciones del general Méndez, el director del COE, porque hay que escuchar este tipo de orientaciones cuando el gobierno quiere que la participación de cada uno de los dominicanos en este simulacro, para que así adquieran conocimiento en la República Dominicana. Yo me río, Darío, Ajá. que en las redes sociales salió un haitianito diciendo que cuando ese general sale, hay problema. Vamos a ver, señor director, no lo tiene ahí las declaraciones de Méndez. Bueno, vámonos entonces a una pequeña pausa. En breve regresamos con estas declaraciones del general. Está ahí. Ok, vamos a ver las declaraciones del general Méndez. Este 20 de octubre, el Centro de Operaciones de Emergencia ejercitará su plan de contingencia de terremoto. Es importante para el país de que te unas a ejercitar este plan con nosotros. Es una inquietud del señor presidente de la República a la llegada al gobierno en el año 2020 de que la población, por el desconocimiento, tenía un gran pánico sobre estos eventos. Únete a través de nuestra página web coe.gov.do. Prepárate a través de estas herramientas que te permite defenderte de los mismos, y es importante de que las universidades, los trabajos, las escuelas, en fin, la familia pueda participar de este gran ejercicio. Te esperamos. Ahí escucharon el mensaje del general, el director del COE, el señor general Méndez, donde nosotros aquí, como siempre, apoyamos este tipo de gestos. Y es bueno que apoyemos todos los dominicanos en este simulacro y así adquiramos conocimiento para una posible catástrofe que pueda suceder a nivel de terremoto. Tú sabes que la naturaleza nadie la adivina, eso es de manera sorprendente. Si usted está preparado para esos fines, creo que la vida suya corre poco riesgo de perderla en el momento de un terremoto, Domingo. Es evidente que hay que prepararse hasta para las cosas que uno no sabe cuándo ni cómo van a suceder. O sea que esos simulacros deben de hacerse más a menudo. Así es. Vámonos a una pequeña pausa, señor director. En breve regresamos con otro tema de mucho interés para todos ustedes. Óptica Almanzar reafirmamos nuestro compromiso en ofrecerle un servicio de alta calidad, más rápido, eficiente y competitivo, que garantice su salud visual. Ofrecemos soluciones oftalmológicas para el cuidado pleno de su salud visual. Lentes de contacto, cristales, monturas, gotas, gafas en todos los estilos, modelos y colores, en las mejores marcas más reconocidas mundialmente. Aceptamos todos los seguros. Cubre gratis consultas, lentes, más un 50% en monturas. Visite nuestras sucursales. Óptica Almanzar, para ver claro. Avenida 27 de febrero, esquina Leopoldo Navarro. Teléfono 809-689-7870. Fundación Media Luna y Producciones Mar presentan la versatilidad, el carisma y la energía de un artista inigualable, Marcel Piel Morena, interpretando Joyas Prestadas. Se acabó, se acabó, se acabó. En una producción especial que te hará vivir momentos inolvidables. Marcel Piel Morena es una bohemia por la vida. No sé qué pasa con mi corazón. Jueves 28 de octubre, 8 de la noche, Hard Rock Café Santo Domingo. Marcel Piel Morena es una bohemia por la vida. Que todavía duele.
Una noche de puros éxitos. Boletas a la venta ya. Información 809-687-9818. Marcel Piel Morena es una bohemia. Cupo limitado. Estoy más que agradecida con el Ayuntamiento del Distrito Nacional porque se ha comprometido con las personas con discapacidad para cumplir nuestros derechos. Hoy estoy aquí verificando que las trampas se están construyendo de la manera correcta. Esto es algo que realmente nunca se ha visto porque se está tomando en cuenta la voz de las personas con discapacidad gracias a la alcaldesa y gracias al Departamento de Inclusión Laboral del Distrito Nacional. Así no, coopere con el quieto. Tenemos un compromiso con nuestra ciudad. No la ensucies. Un mensaje del Consejo de Regidores del Distrito Nacional. Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos. La seguridad alimentaria de la República Dominicana está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios fue en estos que han llegado aquí a Inegro. Está baratísimo, oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comida barata, chévere. Llegó el Toca 3 para que ganes más. Llegó el Toca 3 con mucha facilidad. El Toca 3 de Loteca te pone a ganar muy fácil. Participas con 3 números, 3 tómbolas del 0 al 9 cada una. Y si hoy tu ticket no ganó, participas en la repartidera del Toca 3 de Loteca, donde podrás ganar 1,000 pesos por cada 50 pesos apostados. ¿Oíste? Ahora también con el Toca 3, Loteca te toca. En la repartidera solo participan los tickets de 50 pesos en adelante. Más claro ni el agua. Único número de pago de factura al 809-562-3500, opción 1. O por la aplicación Paga Todo y todos los puntos autorizados. Continuamos con el toque de queda de cada dominicano, como siempre, recibiendo las buenas orientaciones objetivas y veraz, donde aquí no callamos verdades. Domingo, tú sabes que Omar Fernández le hace sugerencia al gobierno. El diputado por el Distrito Nacional, Omar Fernández, sugirió al gobierno dominicano aplicar el presupuesto 2022 unos 60,000 millones de pesos que estaban destinados a inversión de capital este año y que a la fecha no han sido utilizados. Vamos a escuchar algunas declaraciones que da este joven con mucha preparación, a ver por qué él le solicita al gobierno de estos 60 millones de pesos. Vamos a ver, señor director. Un proyecto que en lo personal considero como la ley más importante de todo el año. Y le doy esa valoración porque esta ley retrata literalmente cuáles serán las prioridades y el enfoque que tendrá el gobierno de cara al próximo año. Es un proyecto que tiene algunos temas que nos llaman profundamente la atención.
como por ejemplo, que presenta un incremento en los recursos de unos 113.000 millones de pesos aproximadamente, pero que el mismo no explica cómo vendrían. Por supuesto que la intuición nos ha llevado a entender que es que el presupuesto viene directamente vinculada a la controversial y tan esperada reforma fiscal acá en República Dominicana. Ahora bien, otros temas que nos llaman la atención es que este nuevo presupuesto general del Estado 2022 también presenta un gasto de capital presupuestado de unos 140.000 millones de pesos aproximadamente. Es decir, unos 10.000 millones de pesos más que lo que se presupuestó para este año 2021. Pero algo nos llama mucho la atención y nos genera intriga. Y es que al día de hoy, al mes de octubre del año 2021, hemos visto como solamente se ha ejecutado el 55% de lo presupuestado como gasto de capital. Y como gasto de capital debemos entender que supone la inversión en obras de infraestructura, dinamización de la economía, entre otras cosas. Entonces, una pregunta que le tengo al gobierno es, ¿por qué solamente a la fecha se ha ejecutado un 55%, que corresponde aproximadamente a 70.000 millones de pesos, y hay 60.000 millones de pesos aproximadamente que aún no se han invertido como de hecho manda la ley? ¿Es que vuelve a las arcas públicas? ¿Es que vuelve a los fondos del Estado? ¿Se pretende utilizar para fines de tesorería? O de paso aprovecho y le hago una propuesta al gobierno, que quizás de los 113.000 millones de pesos que están estipulados para que vengan fruto de ingresos de la reforma fiscal, que por supuesto vendrá del bolsillo de los dominicanos, que a lo mejor se podrían utilizar esos 60.000 millones de pesos que no se ejecutaron durante este año y que tampoco se ha explicado el porqué, para amortizar la diferencia. Es decir, de 113.000 millones de pesos, se le rebajan los 60.000 que no se ejecutaron este año y podría quedar en una suma que sería mucho más tranquila y mucho más liviana para el bolsillo de los dominicanos. Son de las cosas que entendemos que presenta este presupuesto, como también hemos visto que este gobierno se jacta y se vanagloria al decir que este presupuesto general del Estado 2022 es histórico, porque presenta un gasto de capital presupuestado. Ahí escucharon al presidente, al diputado de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, en la sesión de la Cámara de Diputados. Fernández explicó que de lo presupuestado por el gobierno para gasto de capital en el presupuesto del año 2021 solo se ha ejecutado un 55%, por lo que sugirió que el 45% restante, que asciende a un monto de 60.000 millones de pesos, se ha integrado al presupuesto 2022 como forma de mitigar el impacto de una posible reforma fiscal. Bueno, esas son de las declaraciones que da Omar Fernández en el día de ayer en la Cámara de Diputados. Él expresa que el gobierno tiene que prestar atención y destinar este por ciento, 60.000 millones, equivalente a un 45%, al presupuesto del 2022. Y yo entiendo que lo que dice Omar Fernández, si los números están dados así como él lo expresa, creo que es lo correcto, ¿no? Utilizar el restante, el 45%, en el próximo presupuesto del 2022, Domingo. Si es cierto lo que dice el diputado Omar Fernández, si es cierto lo que él dice, es importante que el gobierno le ponga atención a ese consejo que le da el diputado Omar Fernández, a que el bolsillo de los dominicanos no sea tan lesionado, porque si ese dinero está ahí y se puede utilizar para el contrapeso de eso, de lo que se va a buscar, porque era como decía ahorita, la reforma fiscal, cada año hay que hacerla, porque con la reforma es que se busca el dinero que se va a gastar en el presupuesto nacional de ese año. Pero si hay un dinerito, esos 60.000 millones que están ahí descansando y no se tienen estipulado para gastarlo en otras cosas, pues entonces que lo involucren en la reforma, y así no hay la carestía que puede surgir de la reforma. Así es, Domingo. Domingo, tú sabes que la alcaldesa del Distrito Nacional, mi amiga, firma un acuerdo de cooperación técnica con la ICA oficial para modernizar nuestro mercado, convertirlo en espacios que cumplan con las medidas sanitarias y lograr el desarrollo económico de nuestros productores y comerciantes. Ahí está la alcaldesa explicando algunas orientaciones con relación a este acuerdo. Vamos a escuchar, señor director. Realizan nuestros productos y dignificando esa actividad
dignificamos la gente y les impactamos positivamente. Yo agradezco este acompañamiento porque va a permitir que un sueño adicional que tenemos en la construcción de esta ciudad que merecemos y esa que queremos, lo vamos a lograr de la mano de ustedes. Ahí está nuestra flamante alcaldesa Carolina Mejía, llevándole siempre solución a las comunidades, justamente con este acuerdo, para que así todos los dominicanos puedan adquirir facilidades a través de este tipo de acuerdos que tiene que ver con los alimentos de cada uno de los dominicanos. Tenemos una alcaldesa moderna. ¿Y qué le da la modernidad a la alcaldesa? Es precisamente las alianzas. Hay que hacer alianza con todo el que pueda contribuir al desarrollo de la ciudad de Santo Domingo. Hay que hacer alianza, y ahí pudimos ver a su padre, el expresidente Hipólito Mejía, acompañando a su hija, la alcaldesa Carolina Mejía. Él, en base a su experiencia como estadista, en base a su experiencia con todas las relaciones que tiene, está contribuyendo también para que la alcaldía del Distrito Nacional tenga un desarrollo, tenga una modernidad. Y es como le digo, todo gobierno que utilice las alianzas va a ser efectivo. Así es. Tú sabes, Domingo, que el comunicador Rafael Linares fue intimado mediante acto de alguacil por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tras denunciar supuesto acto de corrupción. Si usted no tiene veracidad a las informaciones que usted da, tenga mucho cuidado, los comunicadores debemos cuidarnos. Mira, ahí está siendo sometido, está siendo intimado por un acto de alguacil, por una declaración que dio, que supuestamente, ahí dice lo siguiente, que él decía que empleados han sustraído más de 70 millones de pesos, el caso lo tiene calladito, decía Rafael Linares, lo tenía calladito el ministro de Obras Públicas, justamente del Asensio. Dice también que informan que Karina Sedano y la asistente del propio ministro tuvieron que ver con esto. Y esto es, señores, esto es falso, porque si ustedes lo están intimidando, lo están sometiendo, es porque usted no tenía veracidad para darle este tipo de declaraciones. Darío, hay lo que se llama comentarios. Sí. ¿Qué son los comentarios? Son observaciones que hacemos al hablar. Pero no es lo mismo un comentario que usted hacer una acusación directa sin usted tener pruebas. Así es. Domingo, tú sabes, antes de irnos, quiero dejarle esto a todos los televidentes. Trump adelgazó, oigan esto, Trump adelgazó unos 10 kilos tras perder el acceso a la cocina permanente de la Casa Blanca, según su ex asesor. Donald Trump ha adelgazado entre 9 y 11 kilos. Primo de Calante. Después de dejar el cargo de presidente, ha revelado su asesor Jason Miller durante una entrevista para el canal británico. Comiendo galletitas. Comiendo galletitas que ha adelgazado. Pero aquí concluimos el día de hoy con esta pequeña jocosa información. Recordarles que nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube Decisiones RD, y para todos los dominicanos, gracias por siempre sintonizar a través de Dominican View, Super Señal Caribe, aquí en la República Dominicana, Canal 34, Señal de Vida para todos ustedes, donde ustedes no se pierden la veracidad, la objetividad y la claridad y la buena información que le traemos cada día a cada dominicano. Gracias a todos y muchas bendiciones. Nos veremos en otra próxima entrega.